Oigan, pues, primero que nada, bienvenidos nuevamente al segundo día de nuestras jornadas de persona y trascendencia. Pues ya vimos que el día de ayer tuvimos una jornada bastante interesante con muchas cosas para reflexionar, con muchas cosas para ir pensando sobre pues, una amplia gama de temas de mucho peso, y el día de hoy pues también tenemos grandes invitados, grandes investigadores que se han destacado en sus áreas por muchas razones, y este es el caso de Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Mansur, también ya un amigo muy querido en la facultad y que en varias ocasiones pues ha podido estar acá, incluso lo hemos llevado al lado oscuro de la filosofía leibniziana en algunas ocasiones para hablar de estética en Leibniz. No, y ha colaborado en varios proyectos, temas de filosofía de la educación, bueno, su gran pasión es la estética, y concretamente ahora, hasta donde entiendo, ya Juan Carlos me corregirá, pues el tema del habitar, donde ha hecho, de hecho, en varias estancias de investigación acá, también en la UAP, con los colegas de la UAP, porque digamos, hay una aproximación desde la fenomenología muy fuerte hacia el tema del habitar en Heidegger, ¿no? Me parece que hay un tema ahí bien interesante. Me permito leerles una breve semblanza. El doctor Juan Carlos Mansur es profesor investigador de tiempo completo del Departamento Académico del ITAM. Su área de investigación es en el campo de la filosofía del arte y de lo bello, de manera especial en filosofía de la belleza y filosofía del habitar. Es fundador de Filocalia, Centro de Investigación y Estudios de lo Bello y lo Sublime. Es coordinador, organizador de los seminarios internacionales de estética y ciudad, en colaboración con el DAD, DAAD, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, un profesor muy querido, fue mi profesor también, y tengo el privilegio pues también de ser su amigo. Juan Carlos, bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias Roberto, gracias por la invitación, me da muchísimo gusto estar, aunque sea a la distancia, cerca de ustedes. Yo tengo, como decía, unos gratísimos recuerdos de mi estancia ahí en OPAEP, cuando estuve pues fueron yo creo que un par de meses que estuve ahí, y ciertamente sí, ahí tuve el arrojo de aceptar participar en un seminario de Leibniz, en donde lo platiqué con Roberto y decía, pues yo quiero hablar sobre la belleza en Leibniz, cosa que no sabía yo mucho, pero me ayudó mucho a comenzar a investigar sobre este pensador que es tan interesante y que tiene además una estética que normalmente no se, creo que no suele explicarse muy bien o no se entiende tan bien, y eso me permitió luego ahondar más. Incluso creo que hicimos después un nuevo, participamos ya no solo yo, sino varios investigadores más, alguno de los cuales está aquí escuchando, que es Aura Toledo, y está que participamos con el seminario de Leibniz. Bueno, pues sí, en efecto, el tema aquí que yo les quiero comentar es habitar, belleza y trascendencia. Como bien dice mi estimado amigo Roberto Casales, pues esto va muy relacionado con el tema de fenomenología, ¿no? Entonces, aquí me he aproximado al tema del habitar y he intentado hacer el vínculo belleza y habitar, que ese no es muy explícito dentro de las reflexiones de la filosofía y la filosofía del habitar. No hay ese vínculo tan claro con la belleza. Y yo estoy haciendo una investigación en la que trato de demostrar que sí hay esta vinculación entre que todo habitar es un habitar desde la belleza, y es parte de lo que les voy a proponer aquí. Pero yo les quería compartir, cuando me decían razones para creer, bueno, pues me parecía muy atractivo el tema porque desde lo que podría ser una visión como cargadamente racionalista, muy desde un lenguaje unívoco, desde una comprensión excesivamente racional. Bueno, habló ya el maestro, el doctor Mauricio Beuchot, supongo que habrá hablado mucho sobre esta distinción entre lo unívoco y lo análogo. Bueno, pues desde el lenguaje unívoco no hay una comprensión tan clara de lo que es el fenómeno del habitar,
cosa que sí sucede en el caso de la fenomenología, ¿no? Entonces, algo vamos a hablar sobre esto, y yo lo que quiero poner aquí a su consideración es que se vea como desde esta perspectiva más hacia la fenomenología podemos encontrar un sentido de vida y ayudar a proporcionar un sentido de vida a otras personas. Bueno, entonces para esto decidí hablar comentaba yo, de un autor que no es propiamente un filósofo, pero se apoya mucho en la filosofía, que es que va a ser Norbert Schultz, que es un teórico, bueno, ya murió, pero él hizo una gran aportación al intentar traducir el lenguaje filosófico al sentido arquitectónico. Y bueno, lo primero que voy a hablar es del tema, el genius loci, como un lugar que otorga sentido a la vida. Y a mí esta imagen pues me parece como muy, muy simbólica. Voy a tratar de irme rápido porque sé que tenemos, bueno, hasta las 10, ¿verdad? Pero bueno, voy a tratar de dejar tiempo para el diálogo, que creo que va a ser lo más interesante. Pero bueno, el simple hecho de tener un espacio abierto en donde uno coloque deliberadamente una piedra o decida hacer un trazado en la arena, para mí ha sido, al cabo de los años, una de las acciones pues, más profundamente significativas, porque es un sentido en el cual el hombre expresa su deseo de habitar el mundo, pero habitarlo también estéticamente, de marcar un nuevo sentido del espacio, que sería, lo vamos a ver en un momento, que sería esta diferencia entre tener el espacio a transformarlo en un lugar. Y en este caso sería transformar el lugar en un lugar bello, lo que he llamado yo la calotopía, que eso sería... Juan Carlos, sí. No sé si estás pasando las diapositivas. Nosotros vemos como si hubieras abierto nada más el PowerPoint. Tengo una nada más que es una piedrita, pero no se ve. No, se compartió. Digamos, nosotros vemos como si tuvieras abierto el archivo de PowerPoint, pero nada más. No sé si compartiendo toda la pantalla, una cosa así. Ahí dice compartir la presentación. ¿Ya? Gracias. Sí. Bueno, esa era, ¿no? Esta era la referencia, ¿no? De nuestro espacio, del espacio que yo los invitaría a que escribieran, ¿no? Reflexionaran, escribieran, compartieran. Todo esto qué significa, ¿no? El hecho de que un ser humano de pronto decida ordenar su espacio vital, colocar una flor en la sala de la casa, una piedra, ¿no? Un trazado en arena. Todo esto serían lo que le llamo yo la calotopía. O sea, el hacer los lugares bellos, que ese es un punto como originario. Parte del ejercicio que voy a hacer hoy es el proponer que el traer la belleza al mundo es una forma de cosmizar. Voy a irme un poco más rápido para poder llegar a esa idea, ¿no? Pero bueno, la pregunta aquí sería no solo las razones para creer, sino cómo contribuir a partir de la filosofía, ayudar a otros a encontrar un sentido en su existencia. A mí eso me pareció algo como para reflexionar, porque dentro de la filosofía, cuando se dice que la filosofía tiene por función problematizar, yo difiero un poco. Yo diría que la filosofía tiene como propósito el esclarecer y dar sentido de vida a las personas, el ayudar a que otros puedan encontrar sentido en su existencia. Y me parece que desde el ámbito del desarrollo de la fenomenología y lo que se ha hecho también en otros campos de la filosofía, él ha aportado mucho al desarrollo y conocimiento del estudio del espacio y desarrollar una mejor calidad de vida dentro de las ciudades y dentro de los espacios, ¿no? Por ejemplo, y ya pasó aquí a las frases de Norbert Schultz, que van a ser varias al inicio, esta preocupación que ha sido no solo de él, sino hay infinidad de autores, filósofos, literatos, desde el siglo XIX, arquitectos que han estado muy preocupados sobre cómo la arquitectura moderna
y yo diría el pensamiento moderno en general, pero la arquitectura moderna, han excluido la dimensión existencial. Y cómo a través de esto, podríamos decir, una visión meramente cartesiana del espacio y un diseño meramente cartesiano del espacio. En la arquitectura dirían el análisis del espacio, pero nada más desde un respirador o desde la plataforma de la computadora y el AutoCAD. Se diseñan los espacios sin comprender al ser humano, sin comprender cómo vivimos y cómo habitamos, cómo comprendemos y usamos el espacio. Pues lo único que van generando son espacios de una abstracción que no tiene nada que ver con lo humano, y por eso luego se generan huecos y vacíos existenciales a causa de una mala comprensión del espacio y de un mal diseño del espacio como consecuencia, ¿no? Por eso, dentro de las preocupaciones que tenía Norbert Schulz junto con otros, él recibió una influencia muy fuerte de Heidegger. Él propone que se haga una vuelta a una comprensión fenomenológica de la arquitectura, que sería para nosotros una comprensión cualitativa. Yo en esto sí distinguiría que no se trata de romper con la visión matemática del espacio. Es muy importante, la visión cuantificable de algunos aspectos arquitectónicos es necesaria, pero si no hay una jerarquización en donde podamos comprender primero quién es el ser humano, cómo concibe el espacio y cómo lo habita, no va a haber un sentido organizado y jerarquizado de la aplicación geométrica, digamos, a la vivencia de los espacios. Dicho de otra manera, por ejemplo, en Mircea Eliade se comenta dice que el hecho de que haya numeración o que haya cuantificación numérica no quiere decir que uno esté lejos, por ejemplo, de los ámbitos sagrados. Y como ejemplo habla de los egipcios y los griegos, para quienes lo numérico, lo geométrico tenía un significado profundamente sacro, ¿no? Y religioso. Así un poco más o menos aquí, ¿no? Yo lo que creo que deberíamos hacer es poder integrar dentro de nuestra complejidad racional, dentro de nuestra capacidad racional, esta capacidad matemática, pero también la capacidad fenomenológica de comprensión de nuestra existencia. Entonces, aquí el ejemplo que les pongo es como uno de los autores que también se vio influenciado por Heidegger de alguna manera, pero por toda la escuela de la fenomenología y la hermenéutica, que es Jan Gehl, un arquitecto, logró transformar espacios que eran únicamente para vehículos en espacios peatonales. Y aquí lo que nos muestra la imagen es cómo si uno pone las condiciones adecuadas en el espacio, el ser humano fluye libremente, ¿no? Como se deja ver en la peatonalización de este espacio. Cuando se logra hacer de una manera conveniente, pues los seres humanos desarrollan su capacidad, digamos, de espacialidad, ¿no? En este sentido, bueno, vamos ahora sí a entrar nada más para que lo vayan teniendo como un referente, ¿no? Filosófico. No voy a entrar en mucha profundidad filosófica, pero sí algunas ideas que nos pueden, creo que, ayudar a ver hacia dónde va este tema en la reflexión filosófica de la arquitectura y del espacio. Pues me pareció como una medular el comprender la diferencia que hay entre espacio y lugar, que eso es algo que han hecho ver muchos autores. Heidegger, que ya he insistido en él, Norbert Schulz, pero también otros autores como, por ejemplo, dentro de la filosofía del arte, Alfonso López Quintás hablaba sobre eso, y ahora se me va algún título más, ¿no? Algún autor más. Pero es esta distinción que se hace en cómo cuando tenemos el puro espacio físico, las cosas nos resultan neutras, la realidad nos parece como completamente igual de un lado y en otro. Es como si tuviéramos un lugar físico en el que el lado de la izquierda o el de la derecha da lo mismo, frente y atrás en lo mismo, pero los seres humanos no vivimos desde esos espacios, no vivimos desde la espacialidad, como si nos comportáramos en el espacio como si fuera algo neutro o algo que no tuviera una significación más que la significación racional. Para los seres humanos, cuando los seres humanos vivimos, habitamos
y fundamos lugares. Y ahí está la primera diferencia, porque el lugar, el marcar un sitio, que luego también así le llaman, es darle una distinción de un lugar sobre otro. Entonces, por ejemplo, uno de los ejercicios más concretos que podría haber serían el que ustedes vieran cómo están ustedes sentados, ¿no? Entonces, ¿en dónde eligieron sentarse para escucharme hablar? ¿Por qué escogieron ese lugar? ¿Por qué cambiarían de un lugar a otro? Bueno, pues eso te hace ver que los lugares para ti no son algo neutro, sino que tienes alguna preferencia de un lugar sobre otro. Y vas marcando tu propio espacio, tu territorialidad, y eso es lo que te hace un ser humano, porque te hace habitar y darle un valor especial al espacio para transformarlo en un lugar en concreto, ¿no? En esto, pues bueno, los lugares se han definido también como atmósferas. Alguien que también utiliza este término es Peter Zumthor, en un texto que se llama así justamente Atmósferas. Es un arquitecto que ha hecho algunas reflexiones breves, pero muy interesantes también sobre la arquitectura. Y igual que López Quintás, que cuando le llama ámbitos, pero bueno, la atmósfera es esta forma en que nosotros vivimos los espacios, ¿no? Cuando nosotros logramos, es una manera, pues a través de metáforas, como tratan de hacer ver los arquitectos y los teóricos, filósofos y sociólogos, psicólogos, de cómo nos comportamos con el espacio, hacen ver que nosotros los seres humanos nos vamos relacionando con el espacio de tal manera que cuando llegamos y fundamos un lugar, asume ciertas cualidades especiales que no son nada más propiedades físicas, sino que son propiedades significativas para nosotros. Y entonces empieza a tener una relación espacial en donde nosotros estamos habitando, el lugar que hemos decidido tener. Por ejemplo, entonces por eso decimos, aunque el lugar físicamente es el mismo, la posición existencial o el lugar vivido ya no es el mismo. Un ejemplo muy concreto, cuando nosotros decimos vamos a tomar un café o queremos ir a tomar un café con alguien, el evento de tomar un café no es únicamente el evento físico de ingerir ahí la infusión del café, sino que implica desde cómo lo percibimos visualmente, el aroma, el sabor, pero no solo eso, sino también cómo estamos sentados, si estamos en un lugar que da hacia una ventana en donde tenemos una vista agradable, si hay ruido en donde estamos o está silencioso, si tenemos una compañía con alguien, agradable con alguien, si la iluminación es conveniente para que podamos vernos y platicar, o si está muy oscuro, o si hay demasiado sol. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que cuando nosotros vamos armando este lugar como lugar y sitio existencial de vida, se van relacionando todos los factores, muchos factores a nivel físico y a nivel, por supuesto, de imaginación y de ideas que nos arman esta atmósfera y constituyen el lugar. Por eso preferimos a veces ir a tomar café en un lugar, ¿no?, en una cafetería especial y no en otras. ¿Por qué? Pues porque nos gusta más un lugar que el otro, aunque te digan, pero es que es el mismo café, y diría sí, pero el lugar no es el mismo y se habita de forma diferente, ¿no? En esto, pues bueno, me recuerda, si ustedes quieren leer o recordar este texto del origen de la obra de arte en Heidegger, cuando habla de cómo el arte tiene la capacidad de tomar de la naturaleza para hacer un mundo y después devolverle a la naturaleza aquello de lo que ha tomado, ¿no? Tiene una metáfora muy bella cuando dice que cuando estamos nosotros frente a algún templo en Paestum o estamos en el Acrópolis y estamos viendo una obra arquitectónica griega, vemos cómo los griegos fueron tomando cada uno de los elementos de la naturaleza de Grecia para hacer sus grandes templos, ¿no? Entonces tomaron las piedras, las fueron ordenando y acomodando, y
después dice, bueno, el arte toma de la naturaleza lo que le conviene para armar este mundo, pero después le devuelve y se lo devuelve, digamos, gratificado. Porque cuando nosotros vamos a Grecia, pues resulta que escuchamos, dice Heidegger, pues no sé, el cantar de las cigarras, eh, percibimos la luz del sol o el crepúsculo, o estamos viendo el mar, sentimos el viento, pero ya no sentimos que es cualquier viento, ya no sentimos que es cualquier hierba la que hay ahí, ni cualquier sol, ni cualquier luz, sino que es la luz de Grecia, es el mar de Grecia, es un peso de la historia que hace hablar a Grecia de otra manera. Y entonces dice, miren, cuando uno arma y se establece en un lugar, pues ya uno transforma el mismo lugar y le da un sentido. Por eso, pues diría uno, es que aquí las montañas de Grecia son diferentes, el mar de Grecia es diferente, el cielo de Grecia es diferente, pero eso es porque existencialmente hemos asumido un sentido. Esto, pues lo quiero hacer ver con esta expresión que pone Norbert Schultz, ¿no? Que dice, la arquitectura entonces significa visualizar el genius loci, ¿no? Es el espíritu del lugar, que decían los latinos, y la tarea del arquitecto es crear lugares significativos mediante los cuales se ayuda al hombre al habitar. Eso me parece que es un primer descanso, un primer punto en el que podríamos hablar de las razones para creer y de las razones para hacer filosofía, porque contribuyen de alguna manera a hacernos un mundo mucho más habitable, porque es un mundo cargado de algo significativo, ¿no? Esta simple distinción entre espacio y lugar. Y a mí se me ocurría, para presentarles a ustedes, pensar en una realidad como esta, para que se vea la profundidad que puede alcanzar y la humanidad que puede alcanzar la filosofía, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en la realidad del migrante? ¿Qué pasa cuando migramos, cuando estamos en otro lugar, ¿no? ¿Qué pierde el migrante cuando pierde algo? Cuando pierde, perdón, su lugar, cuando deja su casa, ¿no? Cuando deja su país, cuando deja su ciudad. Pues si nosotros entendemos que los seres humanos no solo ocupamos espacios, sino que fundamos lugares, pues cuando una persona migra, está perdiendo un mundo en completo, ¿no? Y por eso extraña cuando tiene algún tipo ¿cómo se llama?, de nostalgia del lugar, pues bueno, pensemos que se extraña todo un mundo, porque el cielo ya no es el mismo, ¿no? Extraña sus cielos, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Extraño mis cielos mexicanos, extraño mi vegetación, extraño el olor, los olores que había, todo lo que la corporeidad significa, no solo la comida, mi idioma, mi gente, las costumbres, sino también el mundo físico en el cual uno habita y que se transformó, cobró otro sentido, gracias a que nosotros fundamos desde la cultura un lugar especial, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante por lo pronto, por comprensión, ¿no?, de lo duro que es la migración, y más una migración forzada, pero también el problema de la nostalgia que siente y el desarraigo que se siente. Y una tarea interesantísima sería ver cómo lograr hacer nuevamente un sitio, un lugar para estas personas que han quedado desenraizadas. Y ahí sí, siguiendo la etimología, ¿no? Nos han arrancado de raíz y corremos el riesgo de perecer, ¿no? Por ya no tener esta referencia a nuestro lugar. Ahora quiero pasar a otro punto que sería la trascendencia, para que se vea hasta el lugar al que puede llegar esta referencia de la transformación del espacio en lugar, que sería la trascendencia en el plano religioso. A mí se me ocurrió que podría ser interesante el hablar, bueno, pues no solo de estos mundos que se van fundando a través de tener estos lugares y transformar el espacio físico en lugar, sino incluso hablar de la experiencia religiosa y su vínculo con los espacios, ¿no? Por eso quise tomar aquí a un autor que dentro de la fenomenología de la religión, y tiene un texto que tenía un carácter más bien de difusión, que se llama Lo Sagrado y lo Profano, en Mircea Eliade,
que es considerado pues como uno de los fenomenólogos de la religión que tuvo a bien hacer una difusión y presentarle al mundo la importancia de la fenomenología de la religión, en donde no se va a demostrar mediante argumentos, no se va a demostrar si la religiosidad existe o no, si Dios existe o no, sino va a tratar nada más de explicitar una experiencia que tenemos los seres humanos de vida. Y en ese sentido de decir, pues, esto es verdadero porque es una experiencia que tiene un sentido. No es algo que sea irracional en el ser humano, al contrario, es profundamente racional. Y la propuesta que yo les quiero aquí ofrecer, o lo que les quiero hacer resaltar dentro del texto de Mircea Eliade, es el peso ontológico y existencial que tiene la vivencia de la experiencia religiosa y cómo se traduce esto en el espacio. Miren, para que vean la relación que hay entre lo que dice Mircea Eliade y lo que dijo Norbert Schultz. Dice que situarse en un lugar y organizarlo, habitarlo, son acciones que presuponen una elección existencial. Aquí la expresión elección existencial me parece profundamente fuerte, que tiene que ver con esta referencia que ponía de la piedra dentro del jardín, la calotopía. Bueno, es que cuando uno habita un espacio, cuando uno decide quedarse en un lugar, cuando uno organiza el espacio en el que está, estamos no nada más en una simple organización, sino que estamos frente a un hecho que le podríamos llamar una elección existencial, porque aquí ya va puesta toda mi proyección de vida, ¿no? Y en este sentido, el situarse en un lugar desde la perspectiva religiosa sería pues todavía una elección existencial más profunda, ¿no? Por eso tenemos eventos dentro de la fenomenología de la religión o dentro de las religiosidades donde pues donde se manifiestan los signos religiosos se terminan traduciendo en espacios. Y en Mircea Eliade son espacios que dan una saciedad, sentido de vida, le dan calman una sed ontológica, dice Mircea Eliade, ¿no? El ser humano siempre va a estar buscando llegar a lo incondicionado, decía Emmanuel Kant. La ciencia nunca va a saciar en ese sentido, nunca va a saciar este sentido de llegar a lo incondicionado, porque el orden de la ciencia no es ese. Y para eso necesitaríamos, según Kant, pues llenarlo de esta necesidad de saciedad, llenarla a través de ideas, podríamos decir a través de símbolos y a través de experiencias, ¿no? Por eso tenemos en esta referencia, esta imagen que doy, bueno, pues cómo está ahí una expresión claramente de saciedad ontológica, ¿no? Cuando se dice yo soy alfa y omega, o él es alfa y omega, principio y fin, lo que se está diciendo es, aquí es donde se calman toda la sed existencial del ser humano, que es la que estamos buscando, y que se traduce en los espacios cuando logramos, digamos, cosmizarlos. Dentro de la fenomenología de la religión, lo que se trata no es de hacer una sociología de religiones en donde se vean comparativamente cómo funciona una religión y cómo funciona otra, en qué cree una, en qué cree otra, si creen en la existencia de la vida después de esta vida o no, en fin, no, eso no es el propósito de la fenomenología de la religión, sino más bien es tratar de ver todos aquellos elementos comunes que dan el sentido de la religiosidad plena, ¿no? ¿En qué sentido son similares, pero similares en el orden, digamos, más profundamente filosófico? ¿Qué es lo que hace a la religiosidad ser religiosidad? Yo voy a explicar aquí muy brevemente para que vean el aporte, digamos, que tiene la filosofía o la fenomenología en este caso, para comprender un poco mejor este lenguaje que usamos los seres humanos cuando estamos dentro del plano religioso. Una primera característica es que dentro de la fenomenología de la religión o dentro de la religiosidad vivimos en el cosmos, ¿no? La religiosidad nos permite, o el pensamiento, sentimiento religioso, la experiencia religiosa nos permite salir del
caos para entrar en un cosmos. Y en este sentido, pues bueno, la instalación de un territorio, la fundación de una casa, es una forma como se comienza a vivir el cosmos. De manera más fuerte cuando lo tenemos desde la experiencia religiosa y comenzamos a percibir signos en el mundo, o se nos revelan signos en el mundo que nos denotan algo más allá de la existencia física y nos hacen sentir una referencia existencial que se ha entendido dentro de la religión como este sentido del centro del mundo. Toda religiosidad tiene la capacidad de concebir un centro del mundo. Estos centros del mundo pueden ser o bien los centros del mundo natural o después llevarse al plano del centro del mundo dentro del templo o dentro de la propia casa. Pero bueno, propio de la experiencia religiosa es creer que hay un centro del mundo y ver en la naturaleza, en el espacio natural, ver que hay un lugar, ya no un espacio inerte, neutro, sino un espacio que va cargado de sentido, de fuerza, que le da un sentido y jerarquización al cosmos. Vean, por ejemplo, en similitud cómo frente a esta montaña que nosotros veíamos en Australia, que es la de los Uluru, cómo se da un símil y cómo se recrea a través de la arquitectura este mismo sentimiento de centro del mundo, que no solo es un centro del mundo, sino que nos dirige visualmente siempre hacia algo más alto, que es lo que le llaman el axis mundi. Y eso es muy común en todas las religiones. Toda la religión tiene que tener su centro del mundo y también tiene que tener esta referencia a un axis mundi, un eje que nos vincula con lo más alto, ¿no? Son simbolismos, como en el caso, por ejemplo, del Vaticano y de tantos templos, catedrales e iglesias, de cómo hay una distinción entre todo lo que es caótico y que no es, con la referencia de lo que nos da sentido y nos sacia, ¿no? Cuando uno cobra esta experiencia, tiene una experiencia en la que se ve una montaña sagrada, un río sagrado, o hay un templo sagrado, lo que tenemos es esta experiencia de que el espacio ya no es igual. Y esto es algo que recalca mucho Mircea Eliade. No solo el espacio ya no es igual, sino que también empieza a ser más ordenado ese espacio, es diferente y nos comunica a nosotros una sensación de que estando más cerca de este espacio, nosotros también somos diferentes. Nosotros también nos completamos, le encontramos mayor sentido a la vida. Se vuelve, dice Mircea Eliade, un eje de orientación. Sabemos que no es una orientación nada más geográfica, norte-sur, sino que es una orientación existencial. En el caso, por ejemplo, de los musulmanes es clarísimo, ¿no? Siempre rezar hacia la Meca, esa es una orientación existencial. Las antiguas iglesias católicas que teníamos siempre era la obligación de que el altar tendría que estar hacia el este y las puertas de entrada hacia el poniente o el oeste. Ya eso lo han modificado, que me parece que es un error porque es no entender este eje y referencia existencial que acompaña a la creación arquitectónica, ¿no? Quería hablarles no solo ya de los espacios naturales como sacros, sino también sensibilizarnos un poco a la idea de los espacios sacros y los símbolos. Entonces, otra idea dentro de Mircea Eliade es que, que la pueden ver ahí en la referencia, en el texto de Mircea Eliade, de cómo hay el templo vendría a ser este lugar en el que moran los dioses. Pero eso, bueno, de alguna manera puede pasar en la casa misma, en el hogar, ¿no? Pero así como en el mundo hay una sacralidad, cuando se hace un templo, lo que hay de sentido dentro de la experiencia religiosa es que ahí se resantifica el mundo, o es un espacio en donde son atraídos los dioses o donde podemos tener una relación más concreta con los dioses, donde se hace una morada para ellos, ¿no? Esta idea del lugar, pero que se vuelve el hogar para ellos, en donde tanto el tiempo como el espacio van a ser diferentes. Y
Y por eso es que nosotros edificamos templos, por eso es que dentro de nuestra experiencia del habitar necesitamos ir confinando para hacer ver que los espacios no son iguales, sino que los espacios van teniendo su distinto peso, valor ontológico, van teniendo distintos símbolos y nos van llevando a distintas experiencias del habitar, ¿no? Por ejemplo, esto último que acabo de decir, de cómo el espacio no es un espacio neutro, no es lo mismo cualquier tipo de espacio, sino que van llevando distintas jerarquías y nos van comunicando distintas experiencias de habitar, se puede ver muy fácilmente en el espacio donde ustedes viven. Ustedes, por ejemplo, en la casa que habitan, pueden ver cómo hay un acceso a la casa y cómo vas entrando a espacios que son primero quizás públicos, en donde hay experiencias muy comunes que pueden tener y donde puedes recibir a la gente, y cómo cada espacio va teniendo distintos tonos, distinto peso. Hay espacios que son profundamente íntimos, otros son públicos, otros son semipúblicos, unos son para hacer cierto tipo de actividades, otros son para hacer otras actividades, y tú empiezas a ver que los espacios van tomando distinto valor porque son un reflejo de tu experiencia de vida y de tu forma, digamos, más íntima de existencia que se traducen después en espacio. En eso tomo mucho las ideas de Hegel, que después fueron tomadas por Peter Berger, me parece, ¿no? En de cómo desde la autoconciencia se va generando también, o la experiencia de la conciencia subjetiva, se va objetivando el mundo. Y por eso tenemos espacios sagrados que tienen distinta valoración, ¿no? Entonces, cuando tenemos espacios como en Santa Sofía, en donde se hace un símbolo de la experiencia de acercamiento a lo más iluminado que puede haber en el ser humano, que es la experiencia divina y por lo tanto bella, que ese era el propósito con el cual se hizo Santa Sofía, ¿no? Que es a partir de los textos del Pseudo Dionisos, en donde se narra la experiencia del ascenso a través de la belleza para llegar a lo divino, se decidió que se tenía que hacer un gran templo magnífico en el cual se pudiera representar simbólicamente esa experiencia de llegar a esa gran iluminación, en donde decía el Pseudo Dionisos, es tanta la luz que es tan clara que llega a ser oscura o confusa, ¿no? Es San Juan de la Cruz, ¿no? Que deme, ayúdenme, por ahora se me fue, ¿no? Que deme toda ciencia trascendiendo, bueno, ya se me fue, me falló aquí la memoria, ¿no? Pero bueno, estas experiencias, aquí tienen, por ejemplo, otro caso de cómo los espacios no solo no son lo mismo, sino que se consagran como espacios especiales en donde simbólicamente marcan una diferencia de un lugar a otro. Y para poder seguir con ese lenguaje, pues hacer ver cómo, que es complejísimo además y es de una gran riqueza, pues para poder llegar a este lugar, que es el primer lugar, el sitio, decir este es un sitio sacro, que es el templo, para poder acceder a él hay que acceder mediante un umbral, ¿no? Decía Mircea Eliade y hace el estudio del umbral. Bueno, ¿qué significa el umbral? ¿Por qué las entradas a los templos son tan importantes? Bueno, pues no solo es un recibidor que te va a llevar a un lugar diferente, sino que tiene que haber sensiblemente a nivel de experiencia simbólica esta sensación de que estás pasando a un lugar diferente, esta sensación de que estás dejando de ser quien eras o el mundo deja de ser lo que era para hacer una cosa nueva. Pensemos, bueno, así pasa cuando entra uno a un templo o a una iglesia, ¿no? Que uno dice, en este lugar yo voy a encontrar una paz que afuera no se encuentra. Aquí voy a tener una experiencia de comunicación que afuera no tenía. Y por eso siente uno una sensación o tiene uno una experiencia y sensación de refugio, de hogar, de mayor verdad, de mayor plenitud, de mayor existencia dentro de estos espacios sacros que cuando tú estuvieras fuera. Ese es el peso ontológico que quiere hacer ver Mircea Eliade dentro de la experiencia del espacio sacro y los símbolos que utilizamos para hacernos sentir que estamos entrando a un lugar diferente. Y eso lo tienen muchas religiones, por ejemplo, bueno, diríamos todas, ¿no? Los famosos Tori, ¿no? En Japón, que marcan este
paso a través del cual el ser humano deja el espacio profano para entrar a un espacio sacro. Por ejemplo, cuando ustedes ven los mezuzá en el mundo judío, estos textos del Antiguo Testamento que se ponen, que colocan a un costado de la casa, bueno, eso marca ya un símbolo diferente, un símbolo que nos marca un espacio diferente, ¿no? Estamos entrando en el umbral. Y esto yo se los comento porque lo que nos quiere hacer ver Mircea Eliade, y ya con esto voy a ir acercándome hacia a la tercera parte para cerrar y que haya un poco más de diálogo, pues hacer ver que la complejidad dentro del lenguaje arquitectónico lo que hace es una referencia a nuestra forma de vivir el espacio, como para los seres humanos la experiencia y la vivencia del espacio no es únicamente desde este ámbito físico, medible, cuantificable, sino que es desde este espacio que tiene un peso existencial muy fuerte, tan fuerte, insisto y lo remarco, que es un lugar en donde somos ontológicamente, digamos, encontramos una saciedad ontológica, es donde el ser humano encuentra un consuelo, una experiencia de verdad, sobre la verdad y la realidad que tiene inserta en nuestra persona, la llevamos inserta, y que la encontramos en este tipo de manifestaciones. Leo la referencia que incluyo aquí en la lámina, dice: instalarse en un lugar, habitar en un espacio es reiterar la cosmogonía. O sea, es reiterar esta referencia de cómo se originó el mundo. De alguna manera, toda forma de habitar auténtica, podríamos llamarle así, es reiterar la cosmogonía y, por tanto, imitar la obra de los dioses. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos a algún lugar a vivir por un tiempo largo, muchas veces pues llevamos con nosotros algunos símbolos que serán los que nos van a acompañar. Hay gente, por ejemplo, pues, que llevará su crucifijo, hay gente que lleva además fotografías de familiares, pero van marcando van mediante símbolos delimitando el lugar para consagrar algo y darle un sentido que hace referencia o reitera la cosmogonía, que es la que te está dando a ti sentido, ¿no? Tus creencias religiosas, tu sentido existencial y tus orígenes existenciales, y que los recreas en ese espacio, ¿no? El simple hecho de poner una fotografía de gente que tú quieres, con la que estás juntos, es una especie de remembranza de dónde vienes tú, ¿no? Luego hay casos en donde a un migrante le puedes llevar una piedra de la casa en la que nació y la tiene en un lugar muy especial en la casa. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso está referencia simbólica de la cosmogonía, ¿no? De dónde vienes, cuál es tu origen. En el caso del hombre religioso, toda decisión existencial es un situarse en el espacio, dice Mircea Eliade, y en ese sentido ya no es solo una decisión existencial, sino es una decisión que podríamos llamar religiosa. Pero si esto es así, entonces, dice Mircea Eliade, el asumir crear un mundo es una acción de una profunda responsabilidad, porque has elegido estar en algún lugar y esto ya va a cosmizar y darle sentido a este mundo caótico, pero también es hacer o evocar un lugar que hace referencia a una realidad que te trasciende, ¿no? ¿Hacia dónde va el comentario? Bueno, ya lo van a ver más adelante hacia dónde va a ir el comentario sobre este habitar, belleza y trascendencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de la belleza brevemente, pero vamos a hablar de la belleza. Otra frase que me pareció interesante es cómo habitar en el espacio es reiterar la obra de los dioses como una decisión existencial, como situarse en el espacio y es hacerlo semejante al mundo de los dioses siempre, ¿no? Por eso uno hace una imitación con referencia a, pues a quienes te anteceden, ¿no? O a tu creencia
religiosa. Ahora, bueno, aquí yo quería mencionar el caso de la belleza, ¿no? Bueno, eso lo dejo nada más como apuntado, porque como les decía, no he encontrado, no es que no haya, yo por lo pronto no he encontrado en filósofos que tengan claramente esta relación entre habitar y belleza, ¿no? Los textos de Heidegger sobre habitar no la mencionan explícitamente, incluso en el origen de la obra de arte, ahora me entra la duda de si tal cual viene la experiencia de la belleza. Hay esta idea de alece y de velación, pero no he encontrado todavía en donde claramente se trate el tema de la belleza. Pero me parece que la belleza es una forma también de cosmizar, porque cuando estamos ante la belleza o los espacios bellos, nos marcan una diferencia con respecto a lo otro. Los espacios bellos, por un lado, los definimos como espacios que pueden tener armonía, las típicas y conocidas características de lo bello, ¿no? Integridad, armonía, proporción, ¿no? Y esto ya marca una diferencia con respecto a un mundo caótico, con respecto a un mundo desordenado. Cuando nosotros llegamos, haciendo aquí el juego de comparación con lo que mencionaba Mircea Eliade, ¿no? Cuando nosotros llegamos a un lugar bello, sentimos que este espacio bello es más verdadero, es más real, es más auténtico que las otras formas que no son tan bellas. Parece como que algo se nos manifiesta que nos revela una verdad o una autenticidad que no había en otro lugar. Y en este sentido me parece que la belleza tiene una carga profundamente cosmizadora. Quizás por eso nosotros también, cuando tomamos a lo mejor alegremente una flor o compramos una flor y la llevamos a la casa, o cuando tomamos, no sé, piedras de río, como luego quieren decorar algunas casas, o cuando hacemos alguna fuente, lo que estamos haciendo es recrear aquellos aspectos de la naturaleza bella que nos cautivaron y que los queremos incorporar a nuestro pequeño cosmos, a nuestro lugar, porque es lo que nos da un referente. Pero eso no es nada más un referente espacial, y ahí quiero hablar de otro tema, que es el tema de la belleza como forma de vida, ¿no? Me faltaba una característica más de la belleza que le llaman también, no solo es unidad, integridad, proporción, armonía, también es claridad, ¿no? Entonces, en la belleza hay esta claritas, esta manifestación, irradiación de luz, pero, y aquí haciendo alusión al filósofo Plotino, de quien hablábamos el doctor Casales y yo hace un momento, o que hablábamos todos, era sobre esta idea de la belleza como vida. La belleza es expresión de vida, que eso no es un término que normalmente aparezca dentro de los tratados de estética, pero me parece que una de las características propias de la belleza es que hay esta relación en lo bello es vital. En Hegel también aparece un poco esta idea, ¿no? Porque es el espíritu, la idea que está vitalizando las cosas. Y en este sentido, los espacios bellos, la calotopía, la reconocemos bella porque también nos infunde un sentimiento de belleza muy fuerte, ¿no? Donde nos da una experiencia no solo de estar en un lugar más verdadero, más auténtico, diferente, no caótico, en donde quisiéramos permanecer y estar, sino que también es un lugar que nos transmite y nos comunica vida, podría incluso uno decir, me comunica paz, y parece como que es el sentido más originario del universo. Pensemos, por ejemplo, en estos, bueno, aquí tomo un ejemplo, no sacro, no, pero es un jardín inglés, de cómo cuando el ser humano está cercano a esta interés por embellecer los espacios, cuidarlos, contemplarlos, casi podríamos decir venerarlos, pues está haciendo una cosmización. De alguna manera estamos recreando un sentido originario del universo. Y me parece que ese es un tema interesante para ir investigando, explorando. Los invito a que ustedes lo hagan y conocer también sus acercamientos y sus investigaciones sobre este tema, pero cómo hay un sentido profundamente de trascendencia, de humanidad, cuando le damos un espacio a lo bello.
justo hace un momento hablábamos, ¿no?, de esta idea de la estetización, ¿no?, sobre estetización de los espacios, de una, no sé si decir profanación de la belleza, pero una degradación del sentido de la belleza, en el cual ya no le damos este sentido de una calotopía, de un lugar que se ha hecho especial, porque es el lugar en donde va traducida nuestra propia vida, donde se vuelve una decisión existencial, como lo mencionábamos con la cosmización y los lugares, elaboración de los lugares sacros. Cuando estamos en un espacio bello o creando un espacio bello, estamos ante una decisión existencial fuerte, muy profunda. Pienso, por ejemplo, en Platón, en los diálogos como el Fedro, ¿no? Hemos sido puestos la belleza es el alimento que sacia en la vida del hombre, y cuando hay este amor y esta belleza, las alas de nuestra existencia que estaban caídas comienzan a fortalecerse y podemos volver a levantar el vuelo, que es una idea muy interesante y que además luego, por ejemplo, replican autores como Hegel cuando habla del sentido de la estética, quien dice que la belleza es este espacio en el cual nosotros podemos salirnos de la vida cotidiana, del espacio cotidiano que nos carga, que sería como lo profano, y nos lleva a un ámbito de donde va a ser la esfera de lo absoluto para Hegel, ¿no? Y es este espacio en donde el ser humano es más libre, más feliz, más pleno, más gozoso. Y fíjense cómo están apareciendo nuevamente categorías muy similares a las que mencionaba yo con Mircea Eliade, ¿no? Es como más auténtico, más veraz, más real. Y si lo que se trata es darle sentido a la vida del hombre, pues bueno, ya se ve como desde esta reflexión filosófica se nos abren un poco los ojos, me parece, a hacer ver cómo pues tendríamos que tener más, darle un espacio a un diseño de los lugares para ser lugares, de los lugares sacros para darles el valor que merecen, y de los lugares bellos también. Voy a cerrar con esta reflexión, pues para generar un poco pues no es debate, pero agitar un poco más la mente y reflexionar todavía más, que sería esta reflexión que tiene el propio Mircea Eliade dentro de este libro que les menciono, Lo Sagrado y lo Profano, en donde él se cuestiona frente a esta creciente separación o abandono de lo sacro en el mundo, en qué va a consistir nuestra forma humana de vivir cuando estamos más ante lo profano que ante lo sacro. Y mi pregunta sería si se puede habitar en un mundo sin símbolos, en un mundo en donde está cargadamente profanado. Y nuevamente recurro aquí a la versión de Mircea Eliade, quien dice algo que es interesante. Esto se los comento para escuchar luego sus opiniones, pero él menciona que ante esta expresión de Le Corbusier, que le habla de la casa como una máquina de recibir, ¿no?, en donde se alinea entre las innumerables máquinas producidas en serie en las sociedades industriales, donde lo que se privilegia es la funcionalidad para que el hombre pueda trabajar, descansar, para asegurar su trabajo. Vamos, un poco como lo que todos vivimos. La pregunta es, ¿qué pasa con nuestra experiencia de habitar? Mircea Eliade tiene ahí una idea interesante. Dice, hoy día vivimos en la casa como si dejara de ser ya un hogar y se vuelve un objeto intercambiable, tan intercambiable como puede ser dejar de tener una bicicleta que teníamos o perder, no sé, ya no cambiar de coche para algunos, o como pudiera ser cualquier cosa que es absolutamente intercambiable, ¿no? Y parece como que el hogar deja de tener el sentido profundo que tenía. Y la pregunta para él es, o la reflexión que me parece aquí interesante para él, interesante es que para él hemos perdido el sentido de hogar porque hemos perdido el sentido de la sacralidad. En las imágenes que yo les hablaba, cuando hablábamos de
de la sacralidad del mundo, cómo pasa la sacralidad del templo y cómo incluso llega a estar dentro de algunos espacios de la habitación de nuestra casa, esta idea de cosmizar y llevar lo religioso a nuestro sentido de hogar. Nos hace ver que en la medida en que nosotros vayamos profanando el mundo, sería la idea de Mircea Eliade, también vamos profanando el sentido del hogar. En la medida en que ya no estamos abiertos a una experiencia de trascendencia, ya no podemos fundar un habitar digno para el ser humano. O dicho de otra manera, el reflejo de lo que tenemos en una casa funcional, en una casa en donde ya no importa si te mudas, te cambias, ya no hay una idea de residencia, de permanencia y ya se vuelven espacios más físicos que lugares, pues eso obedece a que hemos perdido este sentido simbólico de habitar y podríamos decirle el sentido religioso y de cosmización que encarnaba la experiencia del habitar. Dice Mircea Eliade mismo que la ciudad o el santuario, la casa está santificada, ¿no? Como tanto la ciudad y el santuario, la casa está santificada en parte o en su totalidad por un simbolismo o un ritual cosmogónico. Por esa razón, el instalarse en cualquier parte, construir un pueblo o simplemente una casa representa una grave decisión, pues la existencia misma del hombre se compromete con ello. Se trata, en suma, de crearse su propio mundo y de asumir la responsabilidad de mantenerlo y renovarlo. Y luego se añade, no se cambia de morada con ligereza porque no es fácil abandonar el propio mundo. Y yo les quería mostrar aquí este par de imágenes, ¿no? La casa tradicional en Japón tiene un sentido de una simbólico, ¿no? Los símbolos que están ahí contenidos son riquísimos, es amplísimo y es un lugar que se vuelve un pequeño cosmos. Y quiero que se compare con estas cápsulas que hay en Japón, que se vuelven cápsulas dormitorio. Y aquí la pregunta, no doy un juicio de valor, pero sí lo dejo como pregunta abierta de ¿en qué tanto cambiará nuestro sentido existencial, el saciar nuestra sed ontológica, cuando nos aproximamos a espacios así, espacios en donde, cápsulas en donde perdemos, como comentábamos un poco antes de iniciar esta charla, perdemos contacto, perdemos la referencia y sensación de jerarquización. Vean cómo aquí no hay ni un umbral de acceso, lo íntimo se vuelve casi completamente público y esto parece como que altera un sentido de la existencia y del valor del ser humano. Lo mismo nos pasa con la referencia del tiempo, ¿no? Hemos dejado el tiempo de vida, decía un urbanista, Fernández Durán, hemos dejado el tiempo de vida para sustituirlo por el tiempo del capital. Lo mismo pasa un poco con la referencia del tiempo sagrado, ¿no? Los tiempos de oración, los tiempos de las referencias espaciales, en donde pues ya el hombre moderno parece como que podemos hacer todo desde nuestra casa, ¿no? Todas las experiencias. ¿Y en qué medida esto no altera nuestra propia referencia espacial y va degradando nuestra propia existencia, ¿no? Hasta el punto más grave en donde ni siquiera nos demos cuenta que estamos degradados, ¿no? Esto me recuerda un poco a la idea del mundo feliz, ¿no? Que en cuanto uno se siente triste y como que algo le falta, se va a tomar uno su pastilla de Soma, me parece que era, y entonces toma uno su pastilla y ya con eso se tranquiliza, cuando en realidad quizás lo que está hablando es el espíritu que necesita organizar de otra manera el tiempo, organizar de otra manera el espacio, volver a darle a cada lugar físico, a fundar distintos lugares para tener distintos planos existenciales y poder tener esta referencia de cosmización en donde hay gradualidad en la autenticidad del ser. Y bueno, termino con dos láminas, ¿no? Que esta es una idea que viene también en el propio autor, ¿no? A mí quise poner aquí la referencia de la expulsión del paraíso
con esta sensación de que los seres humanos, cuando no alcanzamos la felicidad, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos agobiados, cuando sentimos que las cosas no tienen sentido, pues es una experiencia de perdernos, ¿no? De perdernos del paraíso. Cuando en cambio, si estamos en un lugar en donde nos sentimos plenos, felices y decir aquí se siente paz, es como un acercamiento a un paraíso, ¿no? Es traernos a es como una probadita de cielo, decimos nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las ciudades cuando se han centrado más en la exterioridad y no tanto en la vivencia plena de la interioridad y del habitar en este sentido complejo que acabo de mencionar? ¿Qué pasa cuando se vuelve este mundo profano, ¿no? Dice Mircea Eliade que, bueno, de alguna manera se sigue viviendo esta idea de tiempos y espacios festivos, se le da cierto valor y jerarquía a las cosas, pero ciertamente no es la misma que la que tiene el hombre religioso, porque el hombre religioso tiene y reconoce los distintos pesos, los tonos diferentes que van teniendo tanto espacios como tiempos, y los sabe ordenar, estructurar, jerarquizar, y esto le permite, parece ser como tener una experiencia de vida muchísimo más rica, más profunda que una existencia que fuera llevada a esta de la experiencia de lo profano, en donde todo resulta ser igual, ¿no? Y esto, bueno, lo tomo como referencia veíamos, ¿no? Yo hablaba del desterrado que es el migrante y cómo nuestra filosofía del espacio nos podría ayudar a darle un nuevo sentido, y por eso sería habitar belleza, trascendencia, pero creo que también hay una tarea interesante, atractiva, desafiante, me parece apasionante, de ayudarnos entre seres humanos a través del pensamiento filosófico, a través del desarrollo de la arquitectura y de un diseño favorable, aprendernos a ver nuevamente ese tono y peso existencial que tiene la naturaleza, ese tono sagrado que tiene, recuperar a todos los filósofos y los místicos que hablaban de este sentido sagrado de la naturaleza, revivir esas experiencias y también resignificar, revalorar esta idea de la experiencia del tiempo y del espacio para entender que tienen distintos sentidos, distintas experiencias vivenciales y cómo nos pueden llevar no solo a habitar de una mejor manera nuestros espacios, sino habitar en la sacralidad, que es lo que finalmente nos va a llevar a tener una saciedad ontológica, que es la que de origen estamos buscando, ¿no? Bueno, pues esa es la reflexión que yo les tenía, que les quería presentar, y les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya aparecen ahí los aplausos virtuales. Pues abrimos el espacio para preguntas. Ya hay dos manos alzadas. Profesor Rubén. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, me da mucho gusto verte. Igualmente, qué gusto me da. Aprovecho para saludarte y para felicitarte. Has presentado un trabajo verdaderamente extraordinario. Me tienes aquí ocupado tomando apuntes y haciendo mis notas y con un montón de inquietudes, ¿no? Me ha gustado mucho, valga que lo tenga que decir, pero me ha gustado mucho el enfoque fenomenológico que le has impreso a todo esto, ¿no? Porque precisamente yo comparto contigo que la experiencia, que la vivencia en este caso, del entorno en el que nos encontramos, la experiencia en la ciudad, la experiencia en la casa, la experiencia en los templos, es importante para comenzar con todas estas descripciones. En realidad son muchas cosas, pero lo voy a resumir en una pregunta muy puntual, ¿no? Me llama mucho la atención esta relación entre la belleza, la experiencia religiosa. Pensaba en un primer momento, a lo mejor sí te planteo más cosas, ¿no? Pensaba en un primer momento que en la filosofía de la religión es fundamental, dentro de muchas otras cosas, pero sobre todo no puede faltar la experiencia
de la salvación. Y si yo no me equivoco o me lo he perdido, tú no has tocado ese aspecto dentro de esta descripción que has hecho de la filosofía de la religión y de nuestra experiencia en estos espacios, no has tocado el tema de la salvación, que sería un momento fundamental de la experiencia religiosa y del encuentro del ser humano con la trascendencia, o sea, con Dios. Y bueno, pero eso es un comentario. La pregunta que yo tengo más bien es que tú has hablado precisamente de esta profanación, de este modo de habitar en el mundo, en la naturaleza en general. Y la pregunta es la siguiente. El mundo del habitar que has descrito, un mundo que se habita externamente, buscando siempre la funcionalidad, un mundo, si tú quieres, con el que estamos un poco familiarizados. Quiero decir que no se tejen vínculos profundos, porque a lo que apuntas es que yo puedo cambiar de casa en cualquier momento, que la casa no la considero propiamente mía, no es un hogar, solo es un espacio en el que habito. Bueno, este modo de habitar externamente el espacio, como lo has descrito, ¿tú crees que tiene una relación o tiene un fundamento antropológico que tiene que ver de algún modo también con el modo como vivimos nuestra propia corporalidad, por ejemplo, y de la relación que tenemos con nosotros mismos desde el punto de vista de la interioridad, y desde ahí, con la relación que tenemos desde este mismo punto de vista antropológico con la trascendencia, con Dios? Es decir, la pregunta es, ¿crees que esta relación que tenemos con el entorno hacia afuera es un reflejo de la relación que tenemos hacia adentro? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, oye, bueno, como siempre aquí uno lo que siente es que la vida y los tiempos son muy breves, ¿no? Tendré que responder también brevemente. Yo te agradezco muchísimo los comentarios. Bueno, empiezo con lo primero. Sí, como el tema se reducía a la idea del habitar y la espacialidad, y bueno, era muy amplio, no alcanzo a tocar el tema de la salvación así, pero a ver, le voy a dar un sentido como desde la fenomenología de la religión. Yo creo que, bueno, lo que va a faltar es el tema del hacer, ¿no? Del cómo se tiene que ir comportando el ser humano, porque hay un sentido de degradación ontológica también en el ser humano, y al acercarse a estos lugares sacros, él empieza a experimentar una plenitud ontológica, y en ese sentido sería como la referencia de la salvación. En el cristianismo es muchísimo más amplia y hay una riqueza pues muy fuerte, porque tiene una complejidad muy grande, y sí, bueno, sí, no está tocada, porque lo único a lo que quise llegar fue a la idea de orientar hacia un sentido, ¿no? Pero me parece que es muy buena tu observación, para dejar también un grado de insatisfacción en lo que dije, ¿no? Si se vale así, no en el sentido de decir, hay que seguir buscando para ver por ahí. Eso me parece bien, ¿no? Yo lo agradezco muchísimo. Sinceramente me gusta, y además me dejas pensando con eso. Y lo segundo, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Yo creo que ahí hay una relación de complejidad muy profunda, en donde se tiene que trabajar siempre de forma paralela, tanto la interioridad como la exterioridad. Y uno no puede entender uno no podría, si no hay un conocimiento y preparación de la vida interior, de la corporeidad, no hay mucho sentido en lo que haga uno con la exterioridad. Hay veces, bueno, pues uno tiene los valores puestos enfrente y luego uno no los ve, ¿no? Y dice uno, está uno parado en lugares en donde la gente no reconoce el valor de lo que está uno viendo, y eso es porque no hay todavía un trabajo con la interioridad y la corporeidad. Entonces, sí, me parece que tienes razón en el sentido de que sí están profundamente vinculados y relacionados, y lo cual lo vuelve a veces un poco más alarmante, ¿no? Me parece, porque en la medida en que perpetuemos una forma de educación en la que no se trabaje sobre la interioridad y la corporeidad y no haya una referencia a esto, difícilmente vamos a poder entender la profundidad que puede alcanzar el sentido del habitar, ¿no? Entonces, bueno,
yo te lo agradezco mucho y ahí hay otra línea de investigación que ciertamente sí la estoy preparando, pero que es pero que es muy necesaria, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén, y qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Con los Cruzados de Cristo, ¿hay alguna pregunta? Tienen la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Sí, pues es Gaspar y un servidor. Es como comentarios y pues una pregunta derivada de los comentarios. Hace unos días veía un congreso que se hacía en España sobre la belleza, y comentaban el siguiente ejemplo. Decían, ponían un monasterio, y en el centro del monasterio, como en el jardín, había una capillita, una especie de capilla que funciona, bueno, su objetivo era que los monjes después del trabajo manual llegaran y pudieran lavarse las manos, limpiar para llegar a la comida, ¿no? Y decía, o la reflexión era, para un arquitecto actual eso no sería funcional, ¿no? Me rompería ese espacio, se perdería un espacio que se puede utilizar para otra cosa, etcétera, ¿no? Pero en la misma capilla tenía un diseño que orientaba a una montaña, y esa montaña o se le hacía recordar como, o lo llevaba a Dios, ¿no? Y entonces todo el espacio, toda la construcción de ese monasterio, incluso en la cocina, o sea, no solamente funcionaba para cocinar, sino que le recordaba esta trascendencia a ese monje que tenía esa comisión, entonces, sí, trabajo, tarea, encomienda. Y pues justo lo que al final decía, ¿no? Como hemos sacrificado eso por pura funcionabilidad, ¿no? Y eso es triste, ¿no? Luego otro tema, ¿no? Cuando mencionó el tema de la belleza, ahí en ese mismo congreso hacían como una reflexión, donde pues un niño con su mamá van caminando y encuentran a una persona que está pidiendo comida, ayuda, y van y le llevan unos panes, y como que se quedan con esa inquietud del niño, entonces vuelven a ir, pero ahora llega la hermanita menor, pero ella se le ocurre darle una flor, ¿no? Y como que deja a un lado la comida y se queda observando la flor y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Dice, probablemente porque le está diciendo que le queremos, ¿no? Pero él en ese momento está teniendo bueno, así lo puedo ver, ya ahí se acaba la reflexión, como esta experiencia con la belleza. Y, o sea, que para mí como que le recuerda esa dignidad o trascendencia que tiene, ¿no? Y está en la calle, pues, no sé, con edificios en las cuadras, y como la pregunta podría ser, esta experiencia, a pesar de estar en un espacio funcional, ¿nos puede orientar y dar sentido? Es decir, debemos tratar de generar estas experiencias con la belleza en esta funcionalidad para rescatar la trascendencia. Y lo último sería comentar, yo tuve un retiro en La Trapa aquí, que está en Michoacán, y que bueno, no solo es como una reflexión que tengo de toda esta plática, ¿no? En las vísperas, la capilla estaba hecha para que cuando cayera el sol, imagino que la mayoría de la antigüedad o de medievo eso también pasaba, el sol entraba cuando se estaba haciendo el rezo de vísperas. Entonces, como ahorita haciéndolo así, como es como si Dios entrara a la capilla y aceptar. Entonces, no solamente me está orientando, sino que me dice que el Creador está ahí presente, ¿no? Me acerca a Él esta experiencia, ¿no? Entonces, bueno, ya hasta estoy temblando de este tema, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario. Bien, no, pues lo agradezco mucho. ¿Cómo se llamaba el congreso, este congreso de la belleza en España? Es Funiver, es como el equipo, como la organización Funiver, y hacen varios congresos en julio, y el del año pasado fue justamente belleza. Perfecto. No, pues qué interesante. Muy bien, bueno, pues comento muy brevemente porque sé que además viene una conferencia en camino. Agradezco muchísimo también el comentario y creo que ahí hay una idea muy, muy interesante, ¿no? La belleza aporta sentido, ese es el sentido, ¿no?
en ese sentido la idea de la funcionalidad y de lo útil tienen que ser pasadas por revisión. No estoy en contra de la utilidad y la funcionalidad, por supuesto, pero lo hemos visto con esta idea de que cuando uno le da el valor a lo funcional y a lo útil como si fuera lo que da sentido, pues cae en el gran error, ¿no? Y uno tiene que tener esta inteligencia para poder saber jugar con, jerarquizar, no jugar, pero jerarquizar ambas, ¿no? Y decir, lo más importante es no perder el sentido. Desde esta idea, pues me parece también interesante pensar en cuál es el sentido que tendría la belleza en los lugares en donde aparentemente ya no hay belleza. Entonces, como que la respuesta más fácil sería hablar de este mundo como completamente maniqueo, ¿no? Hay lugares paradisíacos y hay lugares horribles, ¿no? Entonces vayamos a los paradisíacos y destruyamos los horribles. Y parece que eso no tiene que ver, hablando con el tema de la salvación, parece que eso no debería ser el sentido de la salvación, ¿no? Cuando uno habla y me ayuda mucho también esta pregunta, pensar que quizás la respuesta sería pensar que en el caso, por ejemplo, de ustedes y el trabajo, la labor, el gusto, la vocación que tienen y que hacen diaria es ¿cómo hago para hacer presencia de la sacralidad en un mundo en donde no se ve tanto lo sacro? Y yo pienso ahorita rápidamente en la metáfora, así como hablabas de la luz que entra, ¿no? y que invade un espacio que era de oscuridad, pues esta metáfora que luego tanto se usa de la belleza que tiene la flor de loto, ¿no? La flor de loto crece en lugares estancados y pútridos, ¿no? Y es una flor bellísima, lo cual hace ver que no es cierto que los lugares paradisíacos tipo Disneylandia son los únicos lugares donde hay belleza, sino también la belleza puede salir y crecer, así como la flor del loto, de lugares en donde aparentemente uno no encontraría mucha belleza. Y en esto, pues me parece que esa es una gran cura para el mundo, ¿no? La gran cura para la humanidad sería parte de la belleza. La belleza creo que sí no creo, pues sí sana el alma, definitivamente sana el alma, y uno podría irla encarnando en acciones tan sencillas como este ramo, esta flor que se le entrega a una niña. Son lugares en donde se empieza como a cosmizar, ¿no? Hablando de esto, ya el lugar ya no es diferente, ya el lugar no es el mismo, el tiempo ya no es el mismo. Fíjate, estamos hablando de un evento que sucedió y que tan cosmizó que se volvió una fractura en espacio y tiempo. Y yo creo que esa es una tarea interesante. Siguiendo este texto de François Chen que les hablaba, él le preguntaba si podía haber belleza en un mundo donde hay dolor. Y hablaba él desde la versión platónica y la tradición de todo Occidente, pero también tomó la tradición del mundo chino y hablaba del Tao, ¿no? Y la idea de la belleza del Tao, en cómo la belleza adviene, la belleza se revela, se oculta y luego vuelve a aparecer. Y creo que esa es una idea interesante que tenemos también nosotros en Occidente y en el cristianismo, cómo la belleza de pronto aparece, ¿no? La palabra es epifanía, lo que quiero llegar, ¿no? Cómo se dan epifanías. Y la belleza creo que es una forma de epifanía que se da aún dentro de este mundo profano. Pero no estaría de más, creo que ayudar a que la gente pueda tener un poco más referencias de estos mundos simbólicos, porque siento que se pierde mucho. La gente no alcanza a tener más que una somera existencia cuando no sabe leer la vivencia y experiencia de los espacios y menos de la experiencia y vivencia de los espacios sacros, ¿no? Perdón, Juan Carlos, que te interrumpa. Bueno, tenemos la mano levantada de la doctora Cintia. Sé que Gaspar también tenía otra pregunta y no sé si el doctor Walter Redmond también quería comentar algo. Entonces, ¿qué les parece si primero les damos la palabra para que expresen su comentario, su pregunta y damos ya nada más una respuesta breve porque ya se acerca peligrosamente las 10. Me parece perfecto. Muchas gracias. Es interesante todo lo que ha planteado sobre la importancia de la cosmonización del mundo, porque se presenta como una manera en la que el hombre puede interpretar la belleza y puede plasmar la belleza en el orden que va estableciendo.
Voy a ser sintético porque iba a ser muy larga la pregunta con toda una introducción, pero bueno, ¿cómo a partir del habitar, pienso, por ejemplo, en las construcciones decimonónicas de las casas, donde cada lugar, desde que era planificada una casa, ocupaba un lugar? O sea, por ejemplo, el cuarto de los dueños, el cuarto de la señorita, el cuarto de la gente, todo jugaba un lugar y tenía una importancia para ellos, que no quedaba nada al azar. Pienso en los templos prehispánicos, usted ha hecho muy bien la mención de la montaña como el Axis Mundi, que no voy a entrar en ese tema, pero ¿cómo frente a eso, en las construcciones de ahora, puede plasmarse esa trascendentalidad del habitar? Usted muy bien ha dicho sobre cómo ahora las casas, lejos de ser un lugar para habitar, simplemente cumplen una función de dormir, comer, preparar comida, prepararme para el trabajo y salir. ¿Cómo puede entenderse ahora o cómo puede transmitirse esa trascendentalidad? Roger Scruton decía que muchas veces el arquitecto vacía las construcciones. Hace 70 años las construcciones se vaciaron de la funcionalidad, de la estética exterior frente a una funcionalidad. Los arquitectos de ahora pareciera que vacían la funcionalidad de la construcción frente a una aparente estetización del edificio, dejándolo completamente vacío de lo que significa, diciendo él, bueno, aún esas construcciones reflejan la manifestación del vacío del hombre, o sea, de que muchas veces busca por el exterior manifestar que es, pero realmente no lo es. ¿Cómo debe entenderse ahora esto? Okay. Doctora Cintia y doctor Redmond. Claro, gracias. Seré muy breve y igual, profesor Mansur, podemos hacer este diálogo a través del correo, ¿no? Enhorabuena, me ha gustado muchísimo su conferencia, muchísimas felicidades. Sin duda me parece que habitar el espacio doméstico, tengo aquí mis notas, desde su propuesta conduce a esta ontologización como morada existencial y de personalización del espacio, ¿no? Pero no como la casa personalizada de la que nos habla, por ejemplo, Lipovetsky, donde no solo basta el confort doméstico por su funcionalidad y practicidad de la vivienda del espacio, ¿no? Sino se busca un confort actualmente satisfactorio a partir de una gama de gustos subjetivos que nos llevan a una posible estetización de la vivienda, ¿no? Es centrada más en la prioridad, como usted comentó, de la exteriorización y tendencias decorativas, y estaría de acuerdo que al privilegiar la organización personal del espacio doméstico como lugares de vida, nos lleva también a una especie de psicologización, como esta emocionalización de la relación estética con la casa, y que podría en algunos casos conducir desafortunadamente a una desacralización del mueble, ¿no? De allí que su propuesta, desde luego, es sumamente reivindicativa de la idea de habitar el espacio doméstico en la actualidad como este espacio, un espacio de sentido simbólico religioso. Muchísimas gracias. Desde luego que hay otras variables que ya por ahí le voy a mandar unas fotografías de las viviendas actuales, a las cuales pues es parte del panorama inmobiliario, donde parece que el estilo se impone como un nuevo imperativo económico, ¿no? Nada más. Gracias. Enhorabuena. Doctor Redmond. ¿Pero puedo hablar? Sí. Por favor, sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la magnífica ponencia. Me impresionaste cuando hablabas de la trascendencia del cosmos y se me ocurrió, ¿no?, una trascendencia en esta línea. ¿No? A veces en la ciencia se habla de varios mundos, ¿no? Y se puede hablar de un multiuniverso, ¿no?, que abarque todo, ¿no? Pero también se puede trascender el cosmos o el mundo en otro sentido, ¿no?, para ir más allá de lo real, de lo actual, para llegar a lo posible. Y después, ¿no?, y tenemos un mundo en que abarca tanto lo real, ¿no?, como lo posible. Y esto mismo, ¿no?, puede ser trascendido para llegar allende, para reconocer un ser detrás tanto de la actualidad como de la posibilidad. Y sería una segunda trascendencia en este sentido. Y creo que esto se encuentra en la tradición cristiana radicalmente. Es lo único que quería decir.
pero otra vez te agradezco, Juan Carlos, ¿no? por tu ponencia. Gracias, doctor Raymond. Y gracias, bueno, pues termino nada más con una frase casi que sería, y bueno, ya después les dejo ahí el correo por si quieren escribir. Yo feliz de seguir dialogando con ustedes o nos tomamos un café virtual. Pero bueno, creo que en los tres casos me dejan ver que una de las características de la belleza sería la idea de la apertura al misterio, ¿no? La belleza lo que tiene es más lo indecible. Y quizás el evento de la funcionalidad, de la psicologización, de toda esta sobreestetización, de esta idea de dejarnos puesto nada más en el objeto y no trascenderlo y llegar a esta parte de lo no dicho, no abone a la belleza. Y la belleza siempre es aquella que nos lleva a trascender y llegar a algo más de lo ya está, que está establecido y puesto, ¿no? Que ya no me dijeron cuál era el poema y me quedo con esa, ¿no? Y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo, ¿no? Ya lo dijo. Ya lo dijo, sí. Bueno, esa sería quizás esa forma de entender la belleza desde esta idea de lo indecible, ¿no? De lo que nos rebasa y queda uno mudo. Bueno, pues muchísimas gracias, qué gusto verlos, y yo sé que hay una nueva conferencia, les deseo que siga la jornada también, y bueno, excelente la participación y las preguntas, se las agradezco de todo corazón. Juan Carlos, nada más a nombre de la universidad, bueno, ya está en tu correo, pero pues hacerla pública esa constancia para agradecerte muchísimo. Como siempre, Juan Carlos, es muy grato tenerte y pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.